regulares, no le veo ninguna microcalcificación, eso también llevaría algún puntito. ¿Ya? Está, digamos, homogénea. Ya. Entonces, la parte anecoica que está también del lado derecho, no, digamos, no se la ve heterogénea. ¿Cuál está? Ajá. No. No sé si dijo la figura derecha. Esta de aquí. La figura de izquierda, digamos. Es la misma. Esta es la misma. Sino que aquí está tomada una mejor imagen. Para que lo vean mejor. Entonces, tierras 1. Sí, un tierras 1. Ya, muy bien. Al final de la clase vamos a volver a verlo, ¿ya? A ver, doctor Yasmani y doctora Francis. Yasmani, doctora Francis. No podría ser T-Raps 2, porque tiene ahí en la imagen una forma, un holoquístico con cola de cometa. Ya vamos a revisar. ¿Dónde está el nodo holoquístico con cola de cometa? En la otra imagen, que es el lado izquierdo. Esto, no, era un artefacto que se formó. Esta es la misma imagen. Es el mismo nódulo. Es el mismo nódulo. Si ves que aquí no se forma cola de cometa. Como en la otra imagen se observaba eso, entonces. Sí, por eso no medí en esa, si te das cuenta. En esa no medí, solo medí el lóbulo. En esta de aquí me encargué de medir el lóbulo y en la de acá ya me enfoqué en el nódulo. Así deben hacer ustedes. Primero toman las medidas de las estructuras y luego toman una buena foto del nódulo. Doctora Francis. ¿Perdón? Sí, Doc, dígame. No, porque vi la mano levantada, perdón. Diría yo, Doc, hay algo. ¿Ya? Más por el efecto de Dilio, que en un quiste es visible y cuando es maligno pues no es visible porque tiene bordes regulares. Lo mismo cuando es sospecha de malignidad, los bordes ya serían irregulares, entonces por lo cual se clasificaría, para mi criterio, en un T-RAS 2. Ya, ahora vamos a ver la clase y vamos a ver si todos coincidimos en si es 1, si es 2, si es 3, si no es nada, si solamente es una imagen que apareció, para poder aprender a identificar. Muy bien. A ver, ahora voy a compartir la pestaña de la clase. ¿Todos ven la pestaña de la clase? Listo. A ver, iniciamos. Muy bien, doctores. Continuando con el módulo que iniciamos ayer, el día de hoy vamos a ver una clase bastante importante, que no de por sí no es que sea larga, sino que es necesaria comprenderla en su totalidad para poder establecer la clasificación de los nódulos tiroides. Si bien, como dicen sus compañeros, hay múltiples clasificaciones a nivel mundial de las múltiples instituciones de radiología, esta de aquí, como dijo una de sus compañeras, es la más cercana porque describe y toma en cuenta cada detalle ecográfico de los nódulos, es decir, cada estructura, cada ecogenicidad, los bordes, cada característica que se tome es precisamente para poder estadificarlo. Hay otros que no toman tan en cuenta, por eso hemos decidido hablar de las RTRs. De allí, ustedes pueden buscar, pueden conocer o indagar cualquiera de los tipos de clasificación y los pueden usar. No hay ningún problema, ya queda en ustedes. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primero, vamos a puntuar los nódulos con el ASR T-RAX. Vamos a aplicar los 5 dominios y el puntaje. Es decir, a partir de ahora, cada vez que veamos un nódulo, cada vez que veamos una lesión, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a ver su composición. Vamos a decir de qué está compuesto ese nódulo. Vamos a ver su ecogenicidad, si es hipoecogénico, isoecogénico, hiperecogénico, etc. Vamos a ver la forma de dicho nódulo, si es más alto que ancho o si es más ancho que alto y por qué es importante esto. Vamos a revisar sus márgenes
focos y sus márgenes y sus focos ecogénicos. Cada detalle de estos va a contar para poder hacer una correcta valoración. Esto de aquí es importante porque dependiendo en la etapa en que nosotros estadifiquemos dicho nódulo, el paciente va a tomar, el equipo multidisciplinario va a decidir qué hacer con ese paciente o cuál va a ser el siguiente paso a decidir. Porque, por ejemplo, si estamos ante un TIRADS 3, ¿va? Dependiendo del tamaño del nódulo, hay que darle seguimiento, hay que hacerle una punción, hay que repetir la ecografía a los 6 meses, etc. Entonces, o bajo criterio médico, no solo nos va a servir entenderlo a nivel ecográfico, sino también entenderlo para su consulta diaria. Si ustedes están en su consultorio y les llega un paciente con un nódulo tiroide y les llega con una ecografía de tiroides, ustedes van a comprender por qué es que esa clasificación está dada. Y si la clasificación es errónea, ustedes con las imágenes que reciban van a poder hacer la corrección y mandar al paciente a donde deberían de mandarlo. Vamos también a reconocer las trampas y escenarios especiales para evitar errores. Un momento. Perdón. Ya. Vamos a reconocer las trampas y escenarios especiales para que nos permitan evitar errores. Pero, ¿qué es la clasificación ACR-TIRADS? Como bien una de sus compañeras lo mencionó, que es Thyroid Imaging Reporting and Data System. Es decir, es una clasificación que nos va a ayudar a reportar los nódulos a nivel de imágenes tiroides. Este de aquí nos va a servir como clasificación ecográfica, el cual fue propuesto por el Colegio Americano de Radiología. Esto nos va a permitir estandarizar la descripción y el manejo de los nódulos tiroides. Recuerden, va a ir desde simplemente un seguimiento hasta realizarle radioterapia o quimioterapia o una tiroidectomía. Eso va a depender nosotros. Este es un punto importante porque el médico general no va a poder detectar un nódulo a menos que sea palpable y evidente. Muchos de los nódulos no lo son, ya, o que el paciente tenga adenopatía y sospechar clínicamente, pero nosotros vamos a dar la pauta visual. Esto de aquí, recuerden, esta escala va a estar basada en una puntuación por hallazgos ecográficos. Lo vamos a clasificar desde el TIRADS 1 hasta el TIRADS 5, siendo el TIRADS 1 una clasificación benigna y un TIRADS 5 ya una clasificación maligna que incluso ya ha sido biopsiada. Aquí pongo un punto suspensivo y les digo, cuando ustedes hagan una clasificación, no pongan directamente un TIRADS 5. Un TIRADS 5 ya ha sido biopsiado, estadificado y ya se le ha dado su nombre al nódulo. Entonces traten de no poner directamente ACR5, salvo que ya el paciente venga con el antecedente y diga, no, yo tengo un nódulo, estoy en seguimiento, estoy en quimioterapia, y ustedes vean en reportes anteriores que ya es un TIRADS 5, entonces ahí pueden ponerlo. Mientras tanto, no. A ver, doctora Esperanza. Sí, tenía una duda porque, o sea, en algunos artículos que leí clasificaban hasta TIRADS 6. Pero bueno, en el TIRADS 6 decían que ya era la confirmación de tal. ¿Está bien? Claro, sí, dependiendo de la escala, sí. Okay. Pero por lo general, nosotros en 5, nosotros hasta 5 podemos valorar. Ya, listo, gracias. Listo. Segundo. Ya. Ahora, tenemos muchos métodos, muchas clasificaciones. En específico, las 3 más comunes son la ACR-TIRADS, la ATA y la EU-TIRADS. Depende de cuál usen. La ACR-TIRADS, que es la que vamos a usar nosotros, fue hecha o fue propuesta por el Colegio Americano de Radiología. La ATA fue hecha por la Asociación Americana de Tiroides y el EU-TIRADS por la Asociación Europea de Tiroides. Entonces,
cualquiera de las tres es válida, las pueden usar y si usan alguna otra pueden hacerlo. La importancia de esto es que en cualquier parte del mundo en el cual ustedes hayan clasificado cualquiera de estas tres, pero en específico en el ACR-TRACS, aquí en España, en la China y en la Conchinchina, les van a entender qué es lo que están diciendo y qué es lo que están viendo y cuál es el siguiente paso a seguir. El ACR-TRACS es un método que se basa en 5 criterios, ya los mencioné antes, en composición, ecogenicidad, forma, márgenes y los focos ecogénicos. En la ATA, en cambio, está clasificado por patrones, es decir, si vemos que sus patrones ecográficos son benignos, muy bajo riesgo, bajo, intermedio y de alto riesgo. En cambio, el EUTRACS también lo podemos clasificar por categorías, pero este aquí se basa bastante en el patrón ecográfico del nódulo. ¿Cuáles van a ser las ventajas del ACR-TRACS? Este sistema va a ser un sistema cuantitativo y reproducible. Es decir, si ustedes al calificar cada estructura del nódulo le dan un puntaje exacto, por ejemplo, que decíamos, en márgenes le va a poner un punto, en ecogenicidad le pone 0, en forma le ponen 1, etcétera. Eso es cuantitativo y nos va a permitir reproducir. Si yo quiero volver a hacer la clasificación, debería de salirles el mismo número. También fomenta informes estructurados y claros. Ya, esto de aquí nos va a permitir establecer una correcta estadificación del nódulo que se ha encontrado. Perdón. Ya. Esto también nos va a ayudar a integrar con los umbrales de la punción por aguja fina. También nos va a permitir darle seguimiento al paciente. Esto de aquí, esta clasificación es ampliamente validada a nivel internacional. Así que con tranquilidad lo pueden usar. Si aquí deciden mudarse a España, ya van a saber esta clasificación y se las van a entender allá. Aquí podemos ver, miren las distintas clasificaciones con los distintos tejidos histológicos de dichos nódulos. Tenemos TRACS 1, TRACS 2, TRACS 3, TRACS 4 y TRACS 5. Primero, vamos a hablar acerca de la composición anatómica de la tiroides. Ya la establecimos anatómicamente, no está de más repasarla. La glándula tiroides es una glándula endocrina que se va a situar en la región anterior del cuello, es decir, va a estar anterolateral a la tráquea. Esta glándula va a estar conformada por 2 lóbulos que son derecho e izquierdo y el istmo. Este de aquí va a estar al frente del cartílago tiroides entre C5 y C6 y va a llegar hasta el primer anillo traqueal que es T1. ¿Cuáles van a ser sus relaciones anatómicas? Vamos a tener en la porción anterior que tendrá contacto con los músculos infrayoides. En la porción posterior va a estar en contacto con la tráquea, con esófago y con el nervio laringio recurrente. También vamos a ver que en los laterales estará en contacto con la carótida común, la vena yugular interna, etc. ¿Quién me dice qué hallazgo hay en esta glándula? La presencia de un nódulo en el lóbulo izquierdo. En el lóbulo izquierdo, aquí. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Sí, Ya, Pero también habría en el lóbulo derecho. Aparentemente, pero este daría la impresión de que fuera un vaso. En estos dos, bueno, en este que está en parénquima, este es quiste.
este que está casi a la periferia, habría que poner Doppler. Ahora, teniendo en cuenta las características que ya ustedes vinieron leyendo, describe las características de este quiste. Recuerda los 5 componentes. Primero, composición. Hola. Textura homogénea. No, a ver, paso por paso. Composición. En la composición ustedes tienen que ver si es quístico, sólido, mixto, es quístico. Perfecto. Ya. Ecogenicidad. ¿Qué ecogenicidad tiene? Anecoico. Perfecto. Es anecoico. Ya. Ahora, la forma. ¿Es más ancho o es más alto? Es más ancho que alto. Más ancho Más que ancho. alto. Perfecto. Los márgenes. De bordes regulares. Lisos, márgenes lisos. Márgenes lisos. Ya, muy bien. ¿Y los focos ecogénicos? ¿Tiene focos ecogénicos? No tiene ninguno. No. No tiene ningún foco. No, no tiene. Perfecto. Perfecto. Cada vez que ustedes vean un nódulo, piénsenlo de esa manera, en ese orden, para que puedan ir estadificando. Ya vamos a aprender a cómo estadificarlos exactamente con los puntajes, pero hasta ahora vayan grabándose eso. Cada vez que ven un nódulo, van a aplicar eso, ¿sí? Perfecto. ¿Cuáles son las estructuras y las dimensiones normales de la glándula tiroides? Vamos a tener que los lóbulos van a tener una longitud entre 4 y 6 centímetros, un espesor entre 1.5 y 2 y un ancho entre 1.5 y 2. Tenemos que el istmo debe medir menos de 4 milímetros, más de eso va a ser un istmo engrosado. Y el volumen en total puede ir entre los 10 y los 15 ml según las guías internacionales, pero en Ecuador en realidad los volúmenes son menores. Ahora, como aspecto ecográfico normal, nosotros vamos a ver esta glándula tiroides. Vamos a verla que tiene un parenquima homogéneo, si ven, que no cambia en ninguna estructura, no se ve irregular, no se ve cambios de ecogenicidad, se ve una ecogenicidad intermedia, si ven, intermedia entre la musculatura, entre la piel, etcétera. Y vamos a ver que es más ecogénica o un poco hiperecogénica con respecto a la musculatura de alrededor. También vamos a encontrar que tiene una cápsula. En esa cápsula se va a ver delgada y bien definida. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros cuando estemos valorando un nódulo, aparte de clasificarlo con el T-Rex, tenemos que evidenciar si está o no está infiltrando la cápsula tiroides. Tenemos que ver la vasculatura. Tenemos que colocar el ecodoppler y tiene que mostrarnos su vascularidad simétrica. No debería de verse aumentada porque eso ya es patológico. Tenemos que el istmo debe verse delgado y también debe lucir homogéneo. ¿Cuál va a ser la estructura glandular general? Recuerden que lo que deben hacer, ustedes tienen que medir cada lóbulo. Si vieron como yo medí a la parte de arriba, de la misma manera tienen que ir midiendo. Miden cada lóbulo y calculan el volumen. Su ecogenicidad tienen que ver si está homogénea, heterogénea, etc. Y su vascularización tienen que ver si es normal, difusa o está aumentada. Un punto muy importante. También tenemos que valorar el grosor del istmo. Estas son las mediciones que ustedes tienen que poner en su informe y tienen que ponerlos por cada lóbulo. En el istmo solo tomamos un solo valor, por lo que no necesitamos tomar las 3 medidas. ¿Cuál va a ser la descripción estandarizada que ustedes van a hacer? Primero, tienen que ver el nódulo dónde está ubicado. Vamos a tener, enfoquémonos como que si estuviera en un lóbulo. El nódulo va a estar en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo y en qué segmento. Por ejemplo, cuando yo les mostré esta ecografía, déjenme les pongo de nuevo, ya, déjenme ver, ya. Ustedes pueden tomar la glándula tiroidea, ¿ya? Y la pueden dividir en 3 partes. Este es un corte longitudinal y está en el lóbulo derecho. Entonces, ustedes van a dividir en 3 partes. 1, 2, 3. Entonces, ¿dónde está el nódulo?
En el segundo La tercio. parte tercio medio. En tercio medio o en el segundo tercio. Bueno, en el tercio medio es más usado. Entonces, exactamente así. Primero, ¿dónde está ese nódulo? Segundo, tienen que medirlo. Tienen que medir tanto en longitudinal, anterior, posterior, transversal. Dependiendo del tamaño del nódulo, pueden usar dos medidas, pero dependiendo si lo pide el endocrinólogo, lo pide el cirujano o lo pide el médico especialista, podrían tomar las tres medidas. Ya, si es una ecografía de rutina, vas a tomar dos medidas, basta. Si es un nódulo pequeño, igual. Su composición, tienen que determinar si es sólido, si es predominantemente sólido, si es mixto, si es esponjiforme o si es quístico. Si es sólido, ya hemos visto imágenes tumorales sólidas, vamos a verlas con una ecogenicidad similar, no va a haber áreas anecoicas. Predominantemente sólida es cuando más del 80% del nódulo es sólido y vamos a ver una porción pequeña que es quística. Un nódulo mixto es cuando el 50% del nódulo es quístico y el 50% del nódulo es sólido. Esponjiforme, a veces hay nódulos que presentan múltiples imágenes hipoecoicas y anecoicas en su interior, como si fuera una esponja, literal. Y un nódulo quístico que netamente está compuesto por líquido. Ahora, conociendo eso, ustedes van, este de aquí es un nódulo sólido, mixto, quístico, completamente quístico, completamente sólido. ¿Cuál es? Mixto. Ya, exacto. Este puede ser un nódulo mixto, pero predominantemente quístico. Porque si te das cuenta, la mayor parte del nódulo es quístico, ¿sí ves? Y solo esta pequeña porción es sólida. Doc, entonces tendríamos que mencionar que es mixto, pero predominantemente quístico, sí, así tal cual. Quístico, exactamente, predominantemente quístico. Ahí ya van describiendo. Entonces, vamos ahí. Se evidencia en lóbulo derecho, en tercio medio, medio e inferior, porque también abarca parte en inferior, nódulo nódulo mixto de predominancia quística. Ya van la mitad de lo que están reconociendo el nódulo. Esta pestaña. Si de pronto se deja de ver la pestaña, avísenme para poder ponerla de nuevo. Tenemos que ver su ecogenicidad. Tenemos que valorar si es isoecoico, hipoecoico, muy hipoecoico, por ejemplo, que se vea más oscuro que los músculos, más hipoecoico o anecoico. El nódulo que estamos revisando, ¿qué características tiene? ¿Es isoecoico, hipoecoico, muy hipoecoico o anecoico? Anecoico. Anecoico, perfecto. También tenemos que ver su forma. ¿Es ovalada o no es ovalada? Y si es ovalada, ¿es más alto que ancho o es más ancho que alto? Entonces, si nosotros volvemos a nuestro nódulo, Ovalada. ¿nuestro nódulo es ovalado o no es ovalado? Es ovalado. Sí, es ovalado. Es ovalado. ¿Y es más ancho que alto o es más alto que ancho? Más ancho que alto. Más ancho que alto. Perfecto, y lo sabemos porque también si medimos tenemos una distancia de ancho de 1.43 y de alto de 0.70. Cuando decimos ancho de esta manera y alto de esta con respecto al tejido celular subcutáneo y a la piel. Entonces, normalmente, si lo vemos hacia acá, va a ser alto. Déjenme buscar la cuestión. Tenemos que ver los márgenes. Los márgenes tienen que ser regulares, pueden ser lobulados, pueden ser irregulares o pueden ser incluso extratiroides, es decir, los márgenes se sobresalen de la glándula tiroides. Todo eso tiene que ponerlo. ¿Cómo son los márgenes de nuestro nódulo? Regulares. Regulares, perfecto. Tenemos que ver también los focos ecogénicos. Si hay microcalcificaciones menores a 1 milímetro, es decir, se vean imágenes hiperecogénicas puntiformes, macrocalcificaciones que superen el milímetro de tamaño y que dejen sombra posterior, o si encontramos un halo incompleto o engrosado. ¿Cómo están nuestras características? ¿Tiene o no tiene calcificaciones? No.
No, no tiene calcificaciones. Perfecto. Ahora, tenemos que ver si tiene halo. ¿Tiene halo? ¿Tiene halo completo, incompleto? ¿Está presente, ausente? ¿Qué es un halo? Un halo es una como especie de línea anecoica o hipoecogénica que rodea un nódulo. ¿Tiene halo? Pareciera que sí. No tiene halo. No hay halo. Perfecto. Y también su vascularización. Bueno, en este caso, el nódulo no tenía vascularización, ¿ya? Entonces, tenemos una vascularización, ¿ya? Si tenemos que encontrar si hay una vascularización central, periférica, mixta o ausente. Y adicional, también si la paciente presenta adenopatías, si tiene signos invasivos o si hay signos de tiroiditis. En este caso, en la paciente sí había adenopatías. La paciente, vamos a ver, estaba por acá, ya, por ejemplo, aquí, miren, esta es una adenopatía, ¿ya? Este era en plano 2, tenían ambos lados, y aquí hay otra adenopatía. ¿Sí están viendo? Miren cómo la cortical está engrosada, mide 0.34 y el hilio está desplazado. ¿Sí ven? Hola. ¿Podría explicar nuevamente la imagen, Doc? ¿Cuál imagen? ¿La del nódulo o la Sí, de...? esta es la que ahorita está presentando. Ya, este es un ganglio. Miren, esta es una adenopatía reactiva. Miren cómo está la cortical engrosada y como vemos el hilio desplazado. Está presente, pero está desplazado un poco. Muy posiblemente, tal vez no tenga que ver con el nódulo, con el nódulo quístico. Tal vez tenga que ver con algún proceso respiratorio, pero eso tiene que reportarse. Así que ustedes, cada vez que hagan una ecografía, también tienen que revisar las adenopatías. Ahora, ya, a ver, en esta imagen, si ven esta imagen anecoica fina que rodea este nódulo, ¿sí ven? Sí, sí. A eso se lo conoce como un halo hipoecogénico o un halo anecoico alrededor. Por lo general, este tipo de halos en la glándula tiroides puede estar asociado a signos de malignidad. No entra dentro de la estadificación del TIRAX, dicho halo, pero es un buen indicio encontrarlo y describirlo. Ustedes, cuando encuentren un nódulo, tienen que documentarlo en cortes tanto transversales como longitudinales, ¿ya? Y tienen que anotar el segmento en donde se encuentra, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, segmento superior, medio, inferior, ¿ya? Porque recuerden que la glándula tiroides está longitudinal, que va el polo superior a la cabeza y el polo inferior hacia el esternón. Tenemos que hacer una imagen comparativa en el caso de que haya cambios de tamaño. Recuerden que ustedes no solamente van a hacer ecografías de diagnóstico, sino de seguimiento. Entonces, si ustedes evidencian que en las ecografías anteriores hubo un cambio de tamaño, pueden revisarlo, pueden compararlo. Normalmente aquí en Ecuador no se tiene la costumbre de guardar los registros en todos lados. No hay un sistema único de registro de pacientes, de historia clínica. Entonces, normalmente ya toca que el paciente guarde sus ecografías y nos las lleve para hacer la comparativa. Por ejemplo, ¿quién me describe este nódulo? ¿Escojo? Doctora Melanie. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Describe este nódulo. A ver, vamos primero a ver cómo está compuesto. ¿Podría ser mixto? Sí, mixto. ¿Mayormente qué? ¿La predominancia de qué? Sólido. Predominantemente sólido, ya. Sí. ¿Ecogenicidad? Le veo como isoecogénico, porque... ¿Isoecogénico? Sí, isoecogénico alrededor, ya. Y anecoico en medio prácticamente. Ya. ¿Su forma? La forma está más alto que ancho.
Ya, más alto que ancho. Sus márgenes. Sus márgenes prácticamente está, ¿cómo le podré? O sea, sí están, a ver. Están bien definidos, mal definidos, están lobulados. Por ejemplo, si hay una parte como que justo en las dos X de arriba, hay como si fuera una, ¿cómo que dice? Una protuberancia ahí adentro. No, es como ¿Cuál está? una inclinación. No, aquí arriba, ahí como que en medio de los dos, hay como que justo hay algo como que una puntita como para adentro. No sé si eso podría ser como más lobulado, ¿no? Sí, miren, podemos ver aquí una Ajá, lobulación. ese, justo ahí donde se puso, justo ahí era como lobulado, decía que prácticamente como que los bordes como que ingresaban hacia adentro, entonces como que hacía forma de como nuevecita, así yo lo traté de entender. De ver. Ya, Lobulado, perfecto, entonces lobulado. ¿Y focus, sí, eso se consideraría como una calcificación en la parte de abajo. ¿Cuál? Déjenme ver. En la parte de abajo, justo en los ojos. No, la de abajo. Esta. Más abajito. Ahí hay como una curva. Eso no sería una clasificación, sí. No, o sea, un poquito más abajo, justo en el filo. Esto. Sí, no. Sí, pero más viene esta. Ya. Y esta. Ya. Entonces, si tiene. Perfecto, entonces. Muy bien. Estaría bien, entonces. Sí, ya. Así se describen los nódulos. Está correcto. Muchas gracias. Listo. Ya. Tenemos que hacer la medición y el registro estandarizado de cada nódulo tiroideo. Tenemos que hacer mediciones obligatorias de cada nódulo, en específico 3 dimensiones. Bueno, yo por lo general mido 2, pero las guías mencionan 3. En el caso que soliciten, mandan las 3. No hay ningún problema. Tienen que registrar las medidas en milímetros y si hay múltiples nódulos, describir cada nódulo y en la conclusión pueden poner el T-RATS del nódulo más feo. Aquí podemos ver 2 nódulos. Miren, este nódulo con un fino hipoecogénico y en cambio este nódulo es hipoecogénico. Aunque aquí está mal medido. Esto está hasta acá y hasta acá. A menos que está midiendo glándula aquí, no está midiendo el nódulo. Tenemos que hacer el registro tanto en corte transversal y longitudinal. ¿Ya? En corte transversal podemos hacer una medición en antero, posterior y transversal usando la tráquea como referencia y en corte longitudinal podemos medir el largo de dicho nódulo. Tenemos que identificar la orientación craniocaudal y tenemos que etiquetar las imágenes. Eso es muy importante. Ustedes a la imagen tienen que escribir en qué lóbulo está, si está en el derecho, en el izquierdo y qué es la patología que ustedes están viendo. Si ustedes vieron en la imagen, yo le puse nódulo quístico y en la que estaba a la izquierda le puse el lóbulo derecho, que es en donde estábamos haciendo el estudio. Entonces, siempre ustedes tienen que etiquetar las imágenes para que cuando revisen el informe y revisen las imágenes, se guíen en donde está. De la misma manera, si van a hacer una punción por aguja fina, con la imagen y con la descripción, que la leyenda que le pongan, van a poder ubicarse correctamente. Tienen que hacer una estandarización según el ACR. Tienen que hacer la documentación de al menos 2 planos ortogonales, que es lo que yo les menciono. Ustedes por lo menos tienen que tomar 2 medidas de dicho nódulo. El problema si no toman 3, lo ideal es tomar 3, pero si ustedes tienen muchos pacientes, ya y solamente con 2 basta, se los puede definir, lo hacen. Si el nódulo es irregular, ustedes tienen que usar los ejes máximos visibles. Por ejemplo, en este caso, en la lesión que estaba acá, si se dan cuenta que los márgenes son poco visibles, irregulares, entonces ustedes toman hasta donde máximo llega ese nódulo o esa irregularidad. Tienen que registrar los cambios de tamaño, eso es muy importante porque así podemos indicar o revisar si es que hay un crecimiento mayor al 20% en 2 dimensiones. Esto es muy importante porque si las ecografías son en corto tiempo y hay un crecimiento acelerado de dicho nódulo, podríamos estar hablando de un carcinoma invasivo agresivo. Entonces tendríamos que estadificarlo correctamente para que se tome cartas en el asunto y no realice metástasis.
Tenemos que poner en el informe, por ejemplo, el lóbulo derecho en segmento medio o inferior se evidencia nódulo sólido hipoecoico de bordes regulares, bien definidos, con calcificaciones en su interior de predominancia quística o sólida, ya se retira 3, se retira 4, se sugiere biopsia, se recomienda biopsia, lo que les toque. Ahora, vamos a desplayarnos un poco más acerca de las composiciones de cada uno. Primero, el primer criterio que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es la composición del nódulo. ¿Eso qué significa? Ustedes tienen que describir la proporción de los componentes sólidos y quísticos en el nódulo. Esto va a ser el primer paso para poder categorizarlo. Si el nódulo es quístico o casi completamente quístico, vamos a darle un puntaje de 0. Si nosotros vemos que el nódulo es espongiforme, es decir, se ve como esponja, miren aquí las distintas imágenes hipoecoicas y anecoicas que hay en su interior de este nódulo, le damos 0. Si tenemos un nódulo que es mixto, si ven, que es quístico y sólido, le vamos a dar un punto. ¿Ya? Si en cambio ese quiste es sólido o completamente sólido, le vamos a dar 2 puntos. ¿Sí ven? Nuestro nódulo que estuvimos revisando, ¿qué características tienen en composición del nódulo? Mixto. Mixto, perfecto, predominantemente quístico. Entonces vendría a ser un punto en criterio, composición del nódulo. Aquí podemos ver otra imagen. Recuerden, ¿qué significa quístico? Cuando lo vamos a ver anecoico, puede presentar refuerzo acústico posterior. En espongiforme lo vamos a ver como un panal de abeja. Miren cómo está como panal de abeja. Esto de aquí es característica benigna. Si lo vemos mixto, en el cual veremos áreas sólidas más áreas líquidas y paredes delgadas, lo vamos a considerar como mixto. Y sólido, si es que es iso o hipoecogénico y está homogéneo o heterogéneo. ¿Sí ven? Esto de aquí nos va a dar un punto en el T-Rex. De ahí viene la ecogenicidad. La ecogenicidad, como ya conocemos, se va a referir a la comparación de brillo del nódulo en relación con el parénquima tiroideo. ¿Cuál va a ser la categoría? Si nosotros tenemos una imagen anecoica, si ven, vamos a darle un puntaje de 0. Si nosotros vemos que el nódulo es hiperecoico, ¿ya? O isoecoico, por ejemplo, aquí si ven este nódulo, ¿ya? Es ecoico, le vamos a dar un punto. Si el nódulo es hipoecoico, como este que está aquí, vamos a darle 2 puntos. Pero si es muy hipoecoico, como el que está acá, vamos a darle 3 puntos. ¿Sí ven? ¿Cuál característica cumple nuestro nódulo? Anecoico. Anecoico, 0 puntos. Entonces, hasta ahora, de los 5 criterios, solo llevamos un punto. Aquí tenemos, por ejemplo, las ecogenicidades. Recuerden, hay isoecoico, hipoecoico, muy hipoecoico y anecoico. Los anecoicos por lo general son quísticos. Entonces, si tenemos anecoico, 0 puntos, iso o hiperecoico es 1 punto, ya hipoecoico es 2 puntos y muy hipoecoico son 3 puntos. Que pueden poner en su informe, se evidencia lóbulo derecho, sólido, hipoecoico, ya con parénquima adyacente, 2 puntos en T-Rex. Vamos a ver la forma del nódulo. Esto de aquí se basa en ver si es más alto, más ancho que alto y más alto que ancho. Ustedes tienen que medirlo en un plano o un corte transversal, ya medir sus ejes y tienen que ver si está en un plano perpendicular a la piel. Esto de aquí va a indicarnos la orientación del crecimiento del nódulo. ¿Cuáles van a ser las categorías? Si es más ancho que alto, miren este nódulo que está aquí, que es más ancho, aparte de que es espongiforme, 0 puntos. Si es más alto, miren cómo está aquí este nódulo, ¿sí ven? Con respecto a la piel, es 3 puntos. ¿Nuestro nódulo era más ancho o más alto?
Más ancho que alto. Más ancho. Perfecto. En el punto 3, entonces llevamos 0 puntos. Hasta ahora llevamos solo un punto. ¿Cuál va a ser en la ecografía? Nosotros vamos a encontrar que más ancho que alto, la orientación paralela a la piel. Por lo general, esto es una característica benigna o es un buen indicio. Si es más alto que ancho, vamos a ver que va a encontrarse con orientación perpendicular a la piel. Esto de aquí podría sugerir invasión hacia los planos profundos, lo cual sería una sospecha o alta sospecha de malignidad. ¿Sí ven? Aquí están las referencias, más alto, más ancho. ¿Sí ven? Los márgenes del nódulo, vamos a evaluar la regularidad y los límites del mismo en relación con el parénquima de la glándula tiroides. Vamos a ver si los márgenes son irregulares, si son márgenes infiltrativos, van a asociarlos a mayor riesgo de malignidad. Entonces, nosotros podemos ver en el primer nódulo que tiene márgenes lisos, si ven, regulares, bien definidos. Si nosotros vemos esta característica, vamos a ver un nódulo con un puntaje 0. Si nosotros vemos que el nódulo está mal definido, lo vemos difusos sus bordes, lo vamos a también categorizar como 0 puntos. Pero si encontramos que tiene márgenes lobulados o irregulares, ¿ya? O espiculados como si fueran espinas, le damos 2 puntos. Pero en el caso de que, miren, aquí está el glándula, tome o se infiltre hacia los tejidos adyacentes como la cápsula tiroidea y la musculatura del cuello, le vamos a dar 3 puntos. ¿Cuál característica tenía nuestro nódulo? Márgenes regulares. Regulares y lisos. Regulares y lisos. Entonces, 0 puntos. Vamos 4 de 5. Tenemos solo un punto hasta ahora. Aquí podemos ver, por ejemplo, más nódulos. Por ejemplo, si lo vemos irregulares, pueden ser 0 puntos. Si es liso, 0 puntos. Pero si es indefinido, en el cual ustedes no vean dónde está, ya le vamos a dar un punto. Y lo mismo si es infiltrativo. ¿Sí ven? Y criterio 5, los focos ecogénicos. Esto de aquí va a evaluar la presencia de las calcificaciones o de ecos brillantes dentro del nódulo. Esto es muy importante porque se asocia a ciertos tipos de nódulos con alto nivel de malignidad. Vamos a encontrar que si no evidenciamos focos ecogénicos, va a tener 0 puntos. Si ven aquí este nódulo, no vemos ninguna imagen hiperecogénica. En el caso de que nosotros encontremos macrocalcificaciones que midan más de 1 milímetro y que incluso dejen sombra acústica, le vamos a dar 1 punto. Si nosotros en cambio encontramos calcificaciones periféricas como un halo completo o incompleto, esa imagen hiperecogénica, le vamos a dar 2 puntos. Miren aquí esta imagen hiperecogénica alrededor de este nódulo. Y en cambio, si encontramos microcalcificaciones, por ejemplo, miren todos estos puntos hiperecogénicos en este nódulo, les vamos a dar 3 puntos. ¿En qué puntaje establecemos nuestro nódulo? No tiene focos ecogénicos. No tiene focos ecogénicos. Perfecto. Entonces, ¿es un nódulo TIRADS? 1. TIRADS 1. Perfecto. Entonces, no era el TIRADS 2 que mencionaron, no es, me parece que es un TIRADS 2, no, sino que ustedes tienen que establecer esa clasificación y estadificación cada vez que vean un nódulo. Y si en la tiroides ustedes ven 2, 3 nódulos, así lo tienen que estadificar cada nódulo. Doctora Francis. Por ejemplo, en el nódulo que estábamos ahorita estudiando, era, era necoico y tenía una pequeña bolita hiperecoica. A ver, de hecho, creo que eran 3 o 2. Esa es la imagen que estábamos viendo. Sí, es. Ya, a ver, voy a hacerle zoom para que lo puedan ver mejor. A ver. ¿Dónde está la bolita hiperecoica? Esto.
No, allí dentro del quiste. Esto. Ajá. Esa es la porción sólida del nódulo quístico. No sí, es esa porción sólida del nódulo quístico, tal vez, perdón, mi mala expresión. Quería hacer la pregunta con respecto a la composición del nódulo, ¿no? A ver, en las categorías, según el puntaje, dice quístico o casi completamente quístico. Entonces, cuando yo digo que es casi completamente quístico o es mixto, porque por ejemplo eso es una porción muy pequeña. Ya. Entonces, si esta es una porción muy pequeña y vemos todo esto acá anecoico, ¿qué predomina? ¿El quístico o el sólido? Para mí es casi completamente quístico. Ya, eso sería 0 puntos. O sea, al final este quiste tendría un T-rex 0. Ya, pero si ahora decimos que es mixto, porque tiene una porción sólida, sería 1. Pero entonces cuando yo digo, ya, sí, es mixto, porque esa porción para mí es muy pequeñita, pero ya ecográficamente, según su experiencia y su criterio, cuando yo ya digo, bueno, esto no es casi completamente quístico. Cuando ya ves que supera el 50%. Por lo general, cuando es de predominancia sólida, vas a ver solo pequeñas imágenes anecoicas. Aquí vimos, déjame ver la imagen. Entonces sí podríamos llegar a la conclusión de que este nódulo es casi completamente quístico y su T-rex sería 0. Ya, aquí puedes ver la imagen. Mira, esto de aquí, todo esto es un nódulo. Mira, y vemos solo pequeñas imágenes quísticas, ¿sí ves? Entonces, aquí estamos hablando de un mixto con predominancia sólida. Ajá. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? El que estábamos estudiando, el que le estábamos dando puntaje. ¿Ya? Entonces, lo clasificamos al final como casi completamente quístico o como un mixto. Como mixto casi completamente quístico. Ya, y esa es mi pregunta, porque por ejemplo en la categoría el puntaje 0 se refiere a quístico o casi completamente quístico. Ya, para eso te voy a responder con esta imagen. Ya, a ver, aquí, ecogenicidad. Mira, no se ve. Tenemos... nada, doctor. No puede saber. Ya, espérense un ratito, espérense. ¿Qué? Un segundito, no sé por qué no se compartió. Doctor, lo que está diciendo Francis no es lo de lo que es el uniforme. No, creo. Preguntémosle. Ya, a ver. En esta tabla te resume el ACR T-rex, que ya lo vamos a ver más adelante. Si nosotros estamos hablando en la ecogenicidad, ¿cuándo aplica? Anecoico aplica para quístico o casi completamente quístico. ¿Ya? Si el nódulo es mixto, porque tiene dos composiciones, pero vemos que más del 80% es quístico, en su definición lo vamos a llamar como un contenido anecoico o una ecogenicidad anecoica. Es decir, va a aplicar el criterio de quístico. Si en cambio es hiperecoico o isoecoico o hipoecoico comparado con el parénquima, ya tenemos que compararlo con el parénquima adyacente. Entonces, ahí es donde está la ecogenicidad. Si ya ustedes ven que es hipoquístico o no es casi quístico o lo vemos espongiforme, lo vamos a ir clasificando. Mira, aquí también. Si vemos mixto, se asignan 2 puntos por el componente sólido dependiendo del tamaño de la cantidad sólida. Ahora, también te puede quedar la duda. En este caso, por ejemplo, no sabes si, no es nuestro nódulo, pero sí te puede quedar en un nódulo que tú no sabes si es 50% quístico, si es 50% sólido o cuánto es el porcentaje exacto. En el caso de que te quede en la duda, tú le vas a asignar 2 puntos si no puedes determinar la clasificación. ¿Me hago entender? Porque asumo que ella me dice que en qué punto de la imagen se podría diferenciar un quístico de un sólido cuando tiene la mitad quístico y la mitad sólido. Sí, específicamente hablando del quistecito que estamos estudiando ahorita, el que usted nos colocó. Claro.
Entonces, Porque, nuestro porque quistecito, a ese se le ve una porción muy pequeña sólida. Entonces, sí, yo podría estar en lo correcto en que tal vez puntuarlo en un T-Rex 0, porque es una porción sólida muy pequeña. ya, en T-Rex no hay T-Rex 0. En T-Rex es del 1 al 5. En el B-Rex hay B-Rex 0. Ok. ¿Ya? Entonces, ahí lo clasifica según el puntaje. Muy bien, muy bien. A ver, déjenme compartir esto. ¿Sí ven? Perfecto. Ya, aquí. Aquí podemos ver el resumen de la imagen. Pueden hacerle una captura de pantalla para que a ustedes lo tengan como referencia si es que ven ciertas clasificaciones o lo puedan comparar con nódulos que ustedes encuentren. La variedad de nódulos que ustedes se pueden encontrar es infinita. O sea, ustedes pueden encontrar muchas variaciones, pero si ustedes los separan en estos criterios, les va a ser más fácil diagnosticarlos. Esta es la tabla que les estaba mencionando. Recuerden, su composición, si es quística o casi completamente quística, le damos una porción de 0. Si nosotros vemos, en cambio, que es sólido o casi completamente sólido, como la otra imagen que les mencioné, le dan un puntaje de 2. Pero en el caso que ustedes no sepan si es sólido o quístico, ustedes le dan una puntuación de 2. En la ecogenicidad, si es anecoico, vamos a ver, ponerle 0 puntos. Si es hiperecoico o isoecoico, 1 punto. Hipoecoico, 2 puntos. También tenemos muy hipoecoico, 3 puntos. Ya, y toda esta clasificación, por ejemplo, en la forma, si es más ancho que alto, si es más alto que ancho, le damos 3 puntos, si no, 0 puntos. Y los márgenes y los focos, ya lo expliqué. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque según cada puntuación que nosotros tengamos, nos vamos a clasificar dependiendo del T-Rex. Si, por ejemplo, nosotros, el nódulo que estemos estudiando nos da solamente 1 punto o 0 puntos, lo vamos a clasificar como T-Rex 1. Si el nódulo que estemos viendo, dependiendo de las características que encontremos, nos da 2 puntos de lo que hemos sumado, lo clasificamos como T-Rex 2. Siendo T-Rex 2, ya, lo vamos a clasificar como no sospechoso y no va a necesitar una punción por aguja fina. ¿Sí ven? Si en cambio nosotros el puntaje nos da 3 puntos, lo vamos a clasificar como T-Rex 3. Ya aquí ya tenemos que empezar a hacer un control más estricto. Por ejemplo, si el nódulo tiene una medida mayor a los 2.4, debemos solicitar una punción por aguja fina. Pero si el nódulo es T-Rex 3, pero es pequeño, tenemos que vigilarlo. Si en cambio el puntaje nos da entre 4 y 6, le vamos a dar un T-Rex 4, lo que significa que será moderadamente sospechoso. Vamos a hacer una punción si en caso ese nódulo va a ser mayor a 1.4, pero si es menor a 0.9, le damos seguimiento. Y tenemos como foco ecogénico, ya tenemos el foco ecogénico. Como T-Rex 5, si supera los 7 puntos. Aquí este gráfico está mal, aquí no es 4 o 6, sino 7 puntos. Si supera los 7 puntos, va a ser altamente sospechoso y ya realizamos una punción si es que mide más de 9 milímetros y seguimiento si es que mide más de 5 milímetros. De las características que nosotros podemos tener, por ejemplo, si en la ecogenicidad es anecoico o casi completamente quístico, le damos la característica de anecoico. Si es hiperecoico, isoecoico, hipoecoico, tenemos que compararlos con el parénquima adyacente de la tiroides, musculatura, etc. Si es muy hipoecoico, es decir, si es más hipoecoico que los músculos infrayoides, no se olviden de compararlo. Y asignamos un punto si ustedes no pueden determinar la ecogenicidad. Ahora, no pueden estar determinando puntos solamente porque saben que no se acuerdan qué ecogenicidad es la que están viendo. Tienen que ser muy claros en identificar qué ecogenicidad tiene. Salvo en el caso que deje artefactos en el cual no permite visualizar todo el nódulo, ahí podrían utilizarlo, ponerle ese puntaje. En la forma, recuerden, más alto que ancho, hay que hacer cortes transversales y longitudinales y medirlo.
¿Ya? Si tenemos los márgenes, recuerden, ustedes pueden asignar 0 puntos si los márgenes no los pueden determinar. Es decir, si ustedes no saben si son irregulares, no regulares, si son lobulados o espiculados, le ponen 0 puntos. El foco ecogénico, si por ejemplo ustedes ven que es punteado, ustedes pueden encontrarlos como pequeños artefactos en colas de cometa. Ya. Ahora, son las 9:03, 9:23, nos conectamos, vamos a tomar un receso.